Bien, entonces lo último que vamos a desarrollar en la clase es ver cómo se calcula la integral de línea en forma diferencial. Y no es más que ustedes pueden, a la integral que recién resolvíamos como producto escalar de f diferencial de r, estamos hablando sobre campos vectoriales, ¿no? Sigo teniendo f campo vectorial. Esa integral se puede calcular de esta manera, ¿sí? En donde nosotros podemos llevarla a la forma diferencial. ¿Por qué? Porque aparece en el integrando la forma de una suma con expresiones de diferencial en donde m y n son las componentes del campo vectorial. Bien, entonces cuando trabajamos la integral de línea en forma diferencial, fíjense que lo que aparece expresado en el integrando no es más que funciones de x y que acompañan al diferencial de x diferencial de y, y que nosotros habíamos visto que no era más que las componentes del campo vectorial. O sea que cuando la integral de línea se trabaja se calcula para campos vectoriales, se los puede llevar a la forma diferencial, ¿sí? En realidad esto sería sobre este campo vectorial, x cuadrado y según y más y según j. ¿eh? Nada más que en lugar de decir calcular la integral del para ese campo vectorial f diferencial r, me dice calcular la integral de línea de x cuadrado y diferencial de x más x diferencial de y. Es la misma consigna, ¿sí? Si yo les doy el campo vectorial y les pido calcular esta integral de línea, ustedes la pueden calcular desarrollando el producto escalar, todo lo que resolvimos el otro día, evaluando f en r de t por r' de t diferencial de t, o lo pueden llevar a la forma diferencial. Pero bueno, el objetivo de este ejercicio era ver un poco también cómo trabajar las curvas cuando vienen dadas por más de un trozo, ¿sí? Yo tengo acá C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Es decir que hay que calcular esta integral de línea que parte de 0, 0 y vuelve a 0, 0, pero pasando por 1, 0 y por 1, 2. Y que la integral de línea la vamos a calcular sobre cada tramo, ¿sí? La integral sobre C sub 1 más la integral sobre C sub 2 más la integral sobre C sub 3. Para eso hay que parametrizar o encontrar cada uno de esos trozos de curva, ¿sí? Entonces, C sub 1 mantengo constante y igual a 0. Y aquí lo que yo les había comentado era que x puede ser t o puedo utilizar la misma letra como parámetro. Y x varía, ¿sí? En este caso, entre 0 y 1. C sub 2, en este caso, está recorrido desde 1, 0 a 1, 2. Quien se mantiene constante es x y x es igual a 1. Y quien varía es y, que lo puedo llamar t o si quiero mantengo la misma letra. Y variando también entre 0, pero ahora hasta 2. Y por último, C sub 3, que va del punto 1, 2 al punto 0, 0, ahí ustedes, si bien hay algunas fórmulas, las pueden, obviamente, la parametrización no es única, así que la pueden razonar y deducir. Y no es más que el trozo de recta que pasa por el origen y cuya pendiente es 2 sobre 1, es decir, que es y igual a 2x. ¿Sí? Con x variando, ¿sí? Puedo poner y x igual a x.
o x igual a t y igual a 2t, como ustedes quieran. Si x es igual a x, y es igual a 2x. Y x también varía en este trozo de recta, o en este segmento. Si voy de 1, 2 a 0, 0, el x también varía entre 0 y 1. Pero es importante saber en qué sentido lo recorro. No es lo mismo recorrer, fíjense, voy de 0, 0 a 1, 0. Se mantiene el mismo sentido de recorrido. Voy de 1, 0 a 1, 2. Y en el último tramo no es lo mismo ir de 0, 0 a 1, 2 que de 1, 2 a 0, 0. Estas flechas que yo marco debajo de la variación de cada uno de los parámetros nos va a indicar el orden de integración. Entonces, cuando calculamos la integral, vamos a mantener la función. Cuando calculemos la integral sobre c sub 1, va a ser la integral de 0 a 1, y lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar. Si x es el parámetro, se mantiene x como está, y donde diga y, tendré que reemplazar por la expresión que interviene en la curva, ¿sí? Y hay que buscar los diferenciales. Si x es igual a x, diferencial de x sigue siendo igual a diferencial de x, y si y vale 0, el diferencial de y vale 0, ¿sí? Entonces me queda x cuadrado por y que vale 0, diferencial x, más x, que sigue siendo x, por el diferencial de y, que es 0. En este caso, se anulan, y esta integral en este tramo vale 0. Calculamos sobre c sub 2. La integral sobre c sub 2 va a ser la integral entre 0 y 2, diferencial de x valdría 0, si vamos a diferenciar, si x vale 1, el diferencial de x es 0, y el diferencial de y, como y es igual a y, sigue siendo diferencial de y. Entonces, ¿qué me queda? Donde dice x, 1 al cuadrado, y sigue siendo y. Diferencial de x es 0, más x, que es 1, diferencial de y, diferencial de y. Este término se anula y me queda la integral entre 0 y 2 de 1 diferencial de y. Esto es y, entre 0 y 2, esta integral de línea sobre el tramo c sub 2 vale 2. La primera valía 0, la segunda vale 2. Y por último, para c sub 3, fíjense, donde está x sigue siendo x, y donde aparece y es 2x. Si x es igual a x, diferencial de x sigue siendo diferencial de x, y si y es igual a 2x, el diferencial de y, si y es igual a 2x, el diferencial de y es 2 veces diferencial de x. Entonces reemplazamos, me queda x, diferencial de y, que es 2 diferencial de x. ¿Sí? Bien, en este último tramo sí hay más cálculos, porque no se mantenían constantes ninguna de las dos. Pero queda sencillo. Perdón, y acá teníamos que x variaba entre 0 y 1, pero el sentido era del punto Opuesto. 1, 2 al 0, 0. Entonces acá la integral, ¿cómo la voy a expresar? En lugar de 0 a 1, de 1 a 0. La integral de 1 a 0 de 2x cubo más 2x. Diferencial de x.
Bien, terminamos de resolverla acá. Nos quedaría entonces la integral sobre C sub 3 es integral entre 1 y 0. Ya vamos a integrar. 2x cuarta sobre 4 más 2x cuadrado sobre 2 entre 1 y 0. Reemplazamos por 0, me queda 0, menos 1/2 más 1, menos 3/2. ¿Sí? Entonces, nuestra integral original, que era la que teníamos aquí, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? A la integral de C sub 1 sobre C sub 1 más la integral sobre C sub 2 más la integral sobre C sub 3. Es decir, 0 más 2 más menos 3/2. Bueno, y en este caso el resultado es 1/2. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes tengan la curva definida por trozos, tienen que establecer el cálculo de la integral de línea en cada tramo de la curva, ¿sí? Solamente tienen que tener cuidado con las parametrizaciones y saber definir el orden de integración. Esto se los va a indicar en qué sentido estoy recorriendo ese tramo, ¿sí? Si de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, si subo, si bajo. El sentido de los límites de integración es donde tienen que poner mayor cuidado. Entonces, supongan ahora esta integral. Si yo tengo C como unión de C sub 1, unión C sub 2. Solamente la vamos a dejar planteada. Primero determinemos. Recorro desde el punto 0,2 al punto 1,1. ¿Sí? Ese es el tramo C sub 1. Y luego el tramo C sub 2, que va sobre la parábola igual x cuadrado, desde el punto 1,1 al punto 0,0. Entonces, el tramo de recta que tengo que pasa por el punto 0,2, 1,1, ¿sí? Si x es igual a x, y es igual a ¿cuánto? Esa es la ecuación de qué recta. Su ordenada es 2 y la pendiente es menos 1, ¿no? Menos x más 2. ¿X entre qué varía? X varía entre 0 y 1. Fíjense que en el sentido en el que yo recorro, X sigue variando entre 0 y 1. ¿Sí? Porque voy del 0,2 al 1,1. Voy de 0 a 1. Cuando tengo C sub 2, X es igual a X, y lo hago sobre la parábola igual a x cuadrado. X también varía entre 0 y 1. Pero fíjense que voy desde el punto 1, 1 al 0, 0. Entonces el sentido de recorrer ese tramo es al revés. Voy del punto 1, 1 al 0, 0. Eso es para tener en cuenta a la hora de definir los límites de integración. Entonces, ¿qué me va a quedar? El planteo de la primera integral sobre C sub 1, donde dice y, me queda menos x más 2, diferencial de x, más x, diferencial de y. Bien, diferencial de x es diferencial de x, diferencial de y es menos diferencial de x. Y la integral va de 0 a 1. Más, ahora la integral sobre el tramo C sub 2. Esto está leído sobre C sub 1. Esto lo vamos a leer integral sobre C sub 2.
Profe, disculpe, ¿qué es lo que queda arriba? O sea, Menos x más 2 diferencial de x, porque donde está y reemplacé por menos x más 2, más x por, y en lugar del diferencial de y, tenés que buscar el diferencial en la parametrización. Si y es menos ujú. x más 2, diferencial de y es menos diferencial de x. Más Ah, ok. ahora sobre la otra, donde dice y es x cuadrado. Diferencial de x sigue siendo diferencial de x. Más x sigue siendo x y el diferencial de y en este tramo, si y es x cuadrado, diferencial de y es 2x diferencial de x. ¿Está bien? Pero como lo recorro desde 1 a 1 a 0 a 0, esta integral, ¿cómo va a ir? ¿De 0 a 1 o de 1 a 0? De 1 a 0. De 1 a 0. Bueno, a partir de ahí ya son integrales de una variable, ¿no? Definidas de una variable. Pero bueno, al menos dejar expresado otro ejemplo con el planteo. ¿Sí? Así que pongan especial cuidado en las parametrizaciones, recuerden que pueden usar t o hacer uso de las mismas letras. Usar a x como parámetro, a y como parámetro. Lo que tienen que tener cuidado es analizar las variaciones y en qué sentido recorro de un punto a otro, porque ese sentido me marca el orden de integración.